pantalla y pues sí me gustaría que me confirmaran y me hicieran saber Sí, ya que se se está está viendo viendo tu pantalla, Javier. y me Sí, están oyendo. Listo, todo te perfecto. estamos escuchando. Excelente, muchas gracias Norma y bueno, buenas tardes para todos los que aceptaron muy amablemente esta invitación para conocer un poco, digamos, un poco del panorama, del contexto. Tampoco podemos esperar que en este tiempo, que de todas maneras es limitado, abordemos una temática tan importante y digamos tan vigente y que seguramente va a mantener esa relevancia en la política mundial, que es el tema de la energía y particularmente el tema de la energía renovable y por supuesto de la mano de la energía renovable los temas de eficiencia energética. Bueno, dicho esto, yo me presento. Entonces, mi nombre es Javier Andrés Ruiz Garzón. Yo, como lo decía Norma, soy profesor de planta del programa de ingeniería eléctrica, tanto en pregrado como en el posgrado, como en la maestría. Eh, Soy ingeniero electricista, estudié también física, tengo una maestría en energías renovables que la hice en el Reino Unido, en Escocia, tengo experiencia profesional, digamos, particularmente en los estudios de integración de energía eólica a la red eléctrica, temas de calidad de energía y particularmente en el área también de subestaciones de alta y extra alta tensión. Creo que alguien tiene por ahí el micrófono encendido para que me ayuden, no sé si Norma Me llegó o Daniel. al teléfono. Sí, espérame que estoy identificando a la persona. Claro Gracias. que sí. O la persona misma. Salvo que, no, dijimos que las intervenciones al final, ¿no? Listo, Sí, las entonces, intervenciones al final. perfecto. Muchas Sin gracias. embargo, lo que sí pueden hacer es ir escribiendo en el chat, de tal manera que se agiliza en el momento de llegar a esa etapa, podemos leerlas antes de contestarlas. Entonces, bueno, digamos directamente proyectos con Siemens, con Enel, un poquito como de mi perfil es lo que les estoy presentando. Entonces, ¿cómo hemos dividido esta charla? Yo voy a hacer una introducción al todo el tema energético y en parte también por qué tiene tanta relevancia actualmente en el mundo y por qué se está hablando tanto de la energía y particularmente de la transición energética, pero adicionalmente muchos países, incluido el nuestro, ya están, digamos, usando esos apellidos que se le debe poner a la transición energética, como por ejemplo la transición energética justa, que vaya ligada directamente al usuario, esos modelos que llaman bottom-up. No solamente el Energiewende alemán que trataba de la transición energética vista como desde arriba hacia abajo, sino que seamos nosotros, lo que se llama también la democratización de la energía, que seamos partícipes de esos cambios y esas transformaciones. ¿Listo? Entonces va a ser una introducción referida un poquito a esos temas. Eh, Hablaremos después, digamos, Daniel va a hablarles un poco de energía solar y particularmente de los proyectos que tenemos en la escuela y en el laboratorio de energía. Luego volveré a hablarles yo de energía eólica y finalmente hablaremos un poco de eficiencia energética. Entonces, fíjense que vamos a cubrir y particularmente estos dos tipos de energía. Ahorita les diré también la razón, pero esta es, digamos, como nuestra agenda para la charla del día de hoy. Entonces, para empezar a hablar de un contexto y transición energética, siempre antes de hablar de energías renovables, eh, pues me gusta abordar el tema de la energía como un todo. Seguramente aquí en la sala hay muchos ingenieros electricistas eh, y particularmente es curioso ver cómo tiende a hacerse cierta, em, digamos, se presentan confusiones a veces cuando se habla de la terminología de energía y electricidad, ¿no? ¿Por qué digo ingenieros electricistas? Porque pues yo particularmente dicto en maestría eléctrica, dicto en últimos semestres de ingeniería eléctrica y hay preguntas como ¿la matriz energética colombiana es limpia? Entonces todo el mundo dice sí, ¿por qué? Porque el 70% es hidroeléctrica. Esa es la matriz eléctrica, no energética. De hecho, los principales consumidores de energía no es debido, digamos, a los consumos eléctricos. Hay otros sectores, como el transporte, que tienen un consumo energético también muy grande. Entonces, esa distinción hay que hacerla y en general entender que la energía no es un fluido. A veces la gente se lleva una idea que la energía es como si fuera literalmente un fluido que uno puede traspasar de un cuerpo al otro cuando no es así. La energía simplemente es una abstracción matemática, es la forma de definir un sistema físico, una propiedad de un sistema físico en un momento determinado. ¿Eso por qué lo digo? Porque primero para evitar esa idea
de siempre que uno habla de transformaciones de energía, pues uno tiende a pensar como que es un fluido que le va pasando de un cuerpo al otro. Y no, simplemente es una definición que, digamos, nosotros hemos dado a unos sistemas físicos. ¿Listo? Bueno. Si hablamos de eso, y tenemos de alguna manera claridad en los temas energéticos, empezamos a hablar de las transiciones energéticas y particularmente de los procesos de revoluciones industriales que hemos atravesado como humanidad, eh, hasta llegar a lo que pues estamos atravesando hoy en día. Algunos hablan de que estamos en la cuarta revolución industrial, otros ya vislumbran la quinta revolución industrial. Realmente hemos atravesado como humanidad y estamos haciendo esfuerzos en un país como Colombia, por ejemplo, me atrevería a decir que es la tercera revolución industrial. Ya van a ver por qué. Eso no quiere decir que no se pueda uno de alguna manera tener esas etapas paralelas, por decirlo así. No es lineal. Es decir, si vemos esta línea de tiempo acá que yo les planteo, pues es básicamente el proceso que hemos venido teniendo de cambios desde la aparición de una máquina que fue la que principalmente se recuerda a la hora de hablar de la primera gran revolución industrial, que es la máquina de vapor. Es interesante cómo cada revolución industrial trae consigo un dispositivo tecnológico o no un dispositivo físico exactamente, pero sí una solución tecnológica lo suficientemente importante como para cambiar nuestra relación con los recursos primarios y cómo nosotros nos relacionamos con la energía y posteriormente vienen todos los procesos sociales que acompañan a esas transformaciones tecnológicas, porque pues yo defiendo la idea de que primero viene la transformación tecnológica y detrás viene toda la parte social que, digamos, se organiza en torno a esa solución tecnológica. Prueba de ello es, por ejemplo, la máquina de vapor en la primera gran revolución industrial, que automatiza muchos procesos que pues eran realizados trabajo directamente manual. La segunda revolución industrial, seguramente muchos de ustedes han oído hablar. eh, Particularmente me gusta mucho la guerra de las corrientes, que es como se le conoce, pues hoy en día ese proceso histórico, esa lucha, si se quiere, tecnológica, pero también intelectual y financiera, en todo sentido, de lo que consolidaría hoy en día nuestros sistemas eléctricos de potencia entre la corriente continua y la corriente alterna. Entonces, Tesla y Edison, pero no solamente eran esas dos grandes figuras, sino que detrás de ellos había pues grandes multinacionales, empresas que hoy en día siguen vigentes. Piensen ustedes en GE, General Electric, JP Morgan, Westinghouse, ese tipo de, digamos, disputa, si se quiere también intelectual, fue la que generó nuestros sistemas actuales de transmisión y las etapas de manejo de la energía eléctrica que tenemos actualmente. Dispositivo tecnológico importante, la bombilla eléctrica. ¿Sí? Una bombilla eléctrica modifica digamos, los comportamientos de la sociedad porque pues directamente ya podíamos tener vida social durante la noche, no solamente dependiendo de velas. Tercera revolución industrial, entonces, pues aparece un dispositivo tecnológico importantísimo que son los ordenadores. Los ordenadores y por supuesto todo lo que viene con Internet. Y bueno, es particularmente en esa tercera revolución industrial en la que me voy a enfocar ahorita. Y esto no es del todo aceptado en la comunidad científica, pero lo empezó a hablar Paul Crutzen, que es un premio Nobel de Química. Habla del antropoceno. Antropoceno es efectivamente una nueva era geológica y entonces es motivada de alguna manera por la intervención que ha hecho el ser humano en nuestro, digamos, medio ambiente, en el medio ambiente donde nosotros estamos presentes, y entonces da de alguna manera para pensar en un cambio lo suficientemente grande como para ser considerado como una nueva era geológica. Como les decía, hay una cuarta revolución industrial de la que se habla, que pues viene de la mano de todos los procesos de digitalización y particularmente el dispositivo tecnológico, pues es el teléfono móvil, el teléfono celular, que viene con todos los cambios que se estructuran a partir de él. Y una quinta revolución industrial que ya empiezan a hablar, que es lo que se llama la singularidad, lo traducen así literalmente. Y digamos que aquí no se habla ya de un dispositivo tecnológico, sino que se tiene una relación entre las máquinas, que es como lo define, eso lo hace Paul Schwab, que es el creador y director del foro de Davos,
con la inteligencia artificial. Entonces, todos estos procesos de inteligencia artificial, lo que ya se empieza a hablar de la quinta revolución industrial. Pero bueno, digamos que estamos en la tercera, estamos tratando todavía de adecuar, por ejemplo, nuestros edificios, nuestras instalaciones como productores de energía eléctrica, es decir, estamos haciendo el paso de consumidores a prosumidores. Ese es uno de los pilares de la tercera revolución industrial y es tan importante que se considera por parte de la ONU en su Agenda 2030 como uno de los grandes objetivos mundiales a perseguir. Por supuesto, esto no son islas, pero sí vale la pena mencionar que el séptimo le apunta directamente a la energía asequible, no contaminante, moderna. Directamente estamos hablando de las energías renovables. Como les digo, no son islas, porque obviamente hacer y generar esfuerzos por digamos, descarbonizar la industria, particularmente la industria eléctrica, y tratar de electrificar todo el vector energético de la sociedad, incluido el transporte, eh, pues va de la mano con una acción por el clima directamente, pero también va de la mano de hacer esfuerzos por tener ciudades y comunidades sostenibles. También va de la mano de la salud y el bienestar. Economía circular en cuanto a la producción y consumo responsables, innovación en infraestructura, innovación industrial. Entonces, por supuesto, el tema de energías renovables, me atrevería yo a decir que es transversal para todos los objetivos de desarrollo sostenible, pero directamente, pues yo digamos que traigo estos cinco como que tocan directamente al séptimo objetivo. Ahora, ¿qué está pasando en el mundo? Esto es de IRENA, la International Renewable Energy Agency. Eh, digamos que uno claramente cuando ve esta gráfica se da cuenta cómo el incremento de las energías renovables, más o menos a partir de, aquí hay un punto de inflexión importante, que es más o menos en el 2013, 2014, a nivel global, cómo cambia la proporción de nuevos proyectos de capacidad instalada en gigavatios de energías renovables y cómo empiezan a disminuir. Obviamente se mantienen los que ya están, pero los nuevos proyectos que empiezan a entrar, eh, pues son proyectos que son renovables. Entonces, por eso empieza a ser la proporción de energía renovable un porcentaje más alto que la proporción de los proyectos, digamos, no renovables. Esto no solamente, digamos, en Estados Unidos, o realmente es lo que está pasando en todo el mundo, por compromisos ambientales. Ustedes ya saben lo que pasó no solamente en el Acuerdo de París, sino lo que venía de Kioto y bueno, y todos los acuerdos que se están generando, pues en el mundo directamente le apuntan a descarbonizar la industria. Digamos que esta gráfica me sirve, no voy a meterme tanto a explicar cómo es construida, pero es una gráfica de REN 21 que muestra un estatus también de la mano de la inversión. Y lo interesante acá es ver cómo el porcentaje de energías renovables, que es creciente evidentemente, particularmente los proyectos, no es novedoso con lo que está pasando en Colombia, le apuntan a grandes proyectos de energía solar fotovoltaica y grandes proyectos de energía eólica. También hay una participación importante de energía eólica offshore, es decir, costa afuera. Y aparecen otros, digamos, esta hydropower, por supuesto, está usando, estamos refiriéndonos no tanto a las hidroeléctricas de gran embalse, sino a las hidroeléctricas que llaman la pump hydro, también se les conoce, las reversibles, o también a las de filo de agua, a las run of river, ¿listo? Y entonces, ¿por qué me parece importante mencionar esto? Porque justamente, si ustedes se fijan, el foco que le estamos dando, no solamente en esta charla, sino en temas también de investigación y de aplicación de proyectos, es en estas dos definitivamente, solar fotovoltaica y energía eólica. Energía eólica, la verdad que sí, tanto onshore como offshore. Bueno. Me gusta mucho la forma en que, porque uno dice, bueno, listo, tenemos las energías renovables, tenemos la relevancia digamos, la justificación de su uso, pero también tenemos el trilema energético, que es un mecanismo que tiene el World Energy Council, el Consejo Mundial de Energía, para establecer el desarrollo sostenible de una sociedad. Entonces, me gusta mucho porque en la medida que este triángulo sea equilátero, entonces, pues uno diría es un buen índice de que hay una sostenibilidad y hay digamos, un valor, una relevancia semejante en cada uno de estos vértices que en últimas conforman los pilares del trilema energético. ¿Cuáles son? La seguridad energética, la igualdad energética y la sostenibilidad medioambiental.
Sostenibilidad medioambiental, por supuesto, todos los procesos, me atrevería a decir que ya están cuantificados desde el punto de vista de seguir un estándar de toneladas de CO2 equivalente, no solamente en su producción, sino en todo su ciclo de vida. Entonces, evidentemente, optar por proyectos que disminuyan, ojo, no la anulen, pero por lo menos sí mitiguen lo suficiente esa huella de CO2 equivalente, pues por supuesto será una acción por el clima y particularmente por la sostenibilidad ambiental. Igualdad energética me parece maravilloso porque como yo les decía, desde la línea de tiempo, no es lineal, es decir, puede ser que la segunda revolución industrial desde la guerra de las corrientes, desde Tesla y Edison, ya se tenía la bombilla eléctrica, pero eso no quiere decir que todo el mundo cuenta con acceso a la electricidad y pues digamos que ya se haya superado esa etapa. Sin embargo, la igualdad energética justamente lo que busca es que todos nosotros, ustedes y yo y todos, tengamos la posibilidad de acceder a los beneficios, que en últimas es eso, los beneficios de desarrollo humano que brinda el acceso a la energía eléctrica, ¿listo? Con todos los dispositivos asociados que la usan. Y seguridad energética, bueno, aquí viene también un tema de resiliencia de la red eléctrica, por ejemplo, y es entender que estos recursos renovables, si hablamos directamente de las energías renovables, tienen consigo de forma inherente digamos, brindan una o generan una inestabilidad en el sistema donde se van a conectar, sobre todo cuando se masifica su uso, en la medida que no, primero que son aleatorios. Yo no puedo controlar y conocer con un porcentaje absoluto muy grande de certeza cómo va a ser el comportamiento de la radiación a lo largo de un día. ¿Por qué? Porque hay nubes, digamos que sí se puede predecir con modelos estadísticos y estocásticos, porque aquí directamente hay que acudir a la estadística, pero pues no se puede saber exactamente el viento cómo va a comportarse y por supuesto cómo poder responder ante unos crecimientos de la demanda en tiempos muy cortos. ¿Listo? Alguien dirá, bueno, ahí tenemos el almacenamiento eléctrico, cosa que es cierto. Alguien dirá, bueno, ahí están los condensadores sincrónicos, los que de pronto son ingenieros electricistas y conocen un poquito del tema. O de pronto los que ya están súper actualizados estarán oyendo hablar de los tipos de inversores o esos tipos de convertidores electrónicos que no siguen la red eléctrica, sino que generan una red eléctrica, los grid forming. Bueno, todas esas son en últimas estrategias que le apuntan a mantener una seguridad energética a pesar de que estemos incorporando fuentes de energía variables. Colombia. Colombia no es ajeno a todo este panorama, entonces, pues digamos que no me voy a detener aquí tanto, pero aquí, pues ustedes van a tener acceso a esta presentación y a la grabación, pero particularmente la presentación, los que no conozcan, aquí esto tiene un link que los dirige a los parámetros técnicos del Sistema Interconectado Nacional, que es básicamente esta franja o esta zona, eh, territorio nacional, que es donde tenemos, digamos, los tendidos eléctricos, las líneas de media, bueno, baja, media, alta tensión y extra alta tensión. Desde los 120 voltios de baja tensión hasta los 500.000 voltios de extra alta tensión que tenemos en Colombia, por lo menos. Si sumamos toda la capacidad, es decir, todas las centrales de generación entre las hidroeléctricas, termoeléctricas, pero también lo interesante, las de energía renovable, es decir, eólica y solar, pues entonces sumamos una capacidad instalada de unos 19.000 megavatios, es decir, unos 19 gigavatios. Esa es nuestra capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional. Por supuesto, hay regiones, qué sé yo, San Andrés, donde por supuesto tienen otra forma de tener energía eléctrica, de acceder a la energía eléctrica, que es, digamos, unos grupos electrógenos que usan diésel particularmente. Pero en esta zona, en el Sistema Interconectado Nacional, esta es nuestra capacidad instalada. Como les decía, se tienen redes aquí está solamente las redes de alta y extra alta tensión, que son las de 110, 220 y 500 kilovoltios. Hay un estudio de HVDC, que para los que no sepan es High Voltage Direct Current, que es pues transmisión en corriente continua, que está en estudio, justamente hoy hablábamos con alguien de la UCME de esta línea, pero bueno, son estrategias que se tienen y por supuesto, si ustedes ven lo que está pasando, particularmente aquí en el norte del país, en la Alta Guajira, pues van a encontrar cómo ese desarrollo lo que busca en últimas es aprovechar
el, el recurso primario que se tiene tan elevado. La Alta Guajira o la Guajira en general tiene un recurso solar desde el punto de vista de la irradiancia muy alto, muy bueno, y adicionalmente tiene un recurso eólico también muy bueno. La densidad del aire y la velocidad del viento y además el flujo laminar lo hace idóneo para la instalación de este tipo de proyectos. Después viene un problema. ¿Cómo vamos a traer la energía que podemos generar en esa región al centro del país? Entonces, por eso, pues digamos, quizás ustedes están enterados de la subestación colectora del Grupo de Energía de Bogotá, el doble circuito, dos líneas de transmisión de 500 kilovoltios hasta Cuestecitas y pues digamos el consumo al centro del país. Eso es un reto. ¿Sí? Porque toda esa generación renovable pues tiene que conectarse y las tenemos que traer al centro del país. También se ha oído, seguramente ustedes han oído hablar de las comunidades energéticas, que eso me parece maravilloso porque las microredes que de forma casi que por definición utilizan las energías renovables, pues minimizan esos problemas asociados con la transmisión, porque es básicamente el concepto de generación distribuida de tener la generación próxima al consumo y bueno, posteriormente con la posibilidad de conectarse a la red eléctrica. Pero entonces está pasando cosas interesantísimas. Aquí se ven, digamos, unos proyectos de crecimiento. Nosotros somos un país en de vía de desarrollo, donde nuestra demanda de energía eléctrica, por supuesto, está creciendo. Yo les doy un dato más o menos no, es el dato del SIN. Tenemos más o menos unos 220 gigavatios hora al día de consumo de energía, lo que equivale más o menos, si ustedes multiplican por 365, obviamente no todos los días tienen el mismo comportamiento de demanda, pero más o menos uno habla de 80.000, eh, o mejor, de 80 teravatios hora. ¿Listo? Ya cuando hablamos de un año. ¿Listo? Entonces, esos son, digamos, las características de nuestra red eléctrica. Colombia asumió unos compromisos y es tener, Colombia y la región entera, pero bueno, hablando de Colombia, tener al menos el 70% de energía renovable para el 2030 e interesante tener 4 gigavatios adicionales de renovables, porque uno dice, bueno, nosotros somos un país que eléctricamente pues somos muy limpios si se quiere, porque usamos grandes centrales hidroeléctricas. Ahí viene el problema porque usamos embalse, ¿no? Pero digamos que desde el punto de vista de la generación es limpio, ¿sí? Sin embargo, pues por eso aparece la distinción de fuentes de energía renovable y fuentes no convencionales de energía renovable. En algunos países, pues hay unas energías, por ejemplo, la hidroeléctrica puede que no sea convencional en otros países, ¿sí? Bueno, definitivamente entonces se vienen cambios importantísimos en la red eléctrica. Uno de esos cambios es, por ejemplo, la forma en que nosotros nos relacionamos directamente con la red eléctrica. Normalmente hay una integración vertical, los centros de generación, la red eléctrica con todas las transmisión, las subestaciones y posteriormente el consumo. Aquí lo que estamos viendo es cómo sería más o menos un sistema de potencia novedoso, donde ya no solamente se tiene una integración vertical, sino que se tienen integraciones con miliredes, con microredes, que aprovechan los prosumidores, los generadores, los consumidores que además tienen generación y que no solamente satisfacen su consumo, sino que además van a tener la posibilidad de exportar energía a la red eléctrica. Eso, digamos, ya se tiene en Colombia inclusive, pero también vehículos eléctricos, no solamente individuales, sino movilidad masiva y posteriormente la integración. Algo importantísimo es la parte de comunicaciones, que tendría entonces que ser el flujo bidireccional, no solamente desde el punto de vista de la energía eléctrica, sino también de las comunicaciones. Entonces aparecen unos sistemas donde se hablan de las 4Ds de estos sistemas energéticos novedosos, que estén descarbonizados, digitalizados, no solamente con el uso de fibra óptica, sino además con los temas de control asociados y comunicaciones, distribuidos, como les mencionaba hace poco, con centros de generación próximos a su consumo y democratizados, que todos tengamos y seamos partícipes de este sistema eléctrico y que nos apunte esa transición energética justa desde nosotros, ¿sí? No solamente esperando que hagan, digamos, no cambiaría mucho que me cambiaran una central térmica, carbón por una granja solar o un parque eólico,
si yo no noto la diferencia y yo no cambio mis comportamientos energéticos, digamos, individuales. Ahorita, cuando veamos en la parte de eficiencia energética, hablaremos un poquito también de esto. Entonces, a mí me gusta siempre que abordo cualquier fuente de energía renovable, este mapa, porque este mapa conceptual, si se quiere, muestra las energías renovables desde lo fundamental, que directamente nuestro principal y nuestro gran fuente de energía, pues es el sol. Esas reacciones de fusión nuclear que se presentan en el sol, pues son las que realmente nosotros aprovechamos como gran fuente de energía en la Tierra. Eh, pero a partir del sol, por ejemplo, también tenemos la energía hidroeléctrica, las hidroeléctricas, y la energía eólica. O sea que la energía eólica es energía solar, sí. Lo que pasa es que hacemos un aprovechamiento indirecto de la energía solar. Entonces, todas las energías renovables, y me apuro inclusive a decir que las energías no renovables también tienen como fuente principal el sol. ¿Listo? O por lo menos está presente siempre en estas relaciones. Entonces, justamente para hablar de energía solar, pues yo le voy a dar la palabra a Daniel para que nos hable de energía solar. Entonces, no sé si Daniel le paso el... Ah, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Le paso el control o Yo proyecta? creo que sí, ya estoy proyectando a Eso, Javier. mejor. Gracias. No sé si ya Listo, se ve, ¿me excelente. confirma? Sí, sí, ahí yo estoy viendo. Sí. Ujú. Listo. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias, Javier. Voy a empezar entonces, pues, a hablarles un poquito de la energía solar en estos corto tiempo que tenemos, pero bueno, vamos a hablar de varias cosas. Antes de ello, pues voy a presentarme. Básicamente, yo soy ingeniero electricista, llevo 20 años en la universidad, en la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Tengo maestría en electrónica, soy auditor interno en ISO 50001, que ahorita les vamos a hablar un poquito al final de esto. Hago parte del grupo de investigación con Javier, trabajamos los temas del pregrado, la maestría y el doctorado. Eh, Especialmente nosotros nos enfocamos en la parte de energías renovables. Soy el coordinador del laboratorio de energía, por eso les voy a mostrar un poco los proyectos, esas apuestas que ha hecho la universidad al respecto y en estos temas que estamos hablando justamente hoy. También somos asesores en proyectos de energías renovables, tanto para la industria como para algunos sectores puntuales de ubicaciones en Colombia. Y entonces, para no alargarme más, pues voy a empezar a hablar de los sistemas solares y para conectar un poquito lo que les venía hablando Javier, pues básicamente dentro de los sistemas solares no podemos dejar de lado la parte térmica, son aplicaciones supremamente importantes que también existen, hay potencial y pues hay que aprovecharlas. Lo que vemos aquí a la izquierda básicamente son colectores que lo que hacen es aprovechar justamente la temperatura que se logra obtener con estos dispositivos, estos colectores, y básicamente sus aplicaciones son para calentamiento de agua, calentamiento de piscinas, en fin, depende de la temperatura que uno requiera. Hay diferentes estructuras, módulos, hay circuitos abiertos, circuitos cerrados con fluidos caloportadores, en fin, hay una cantidad de aplicaciones dependiendo de las necesidades. Lo que vemos aquí en la parte central de arriba son los colectores solares térmicos de potencia, los colectores solares de potencia, que básicamente lo que hacen es concentrar toda la radiación y especialmente la temperatura en un punto fijo, esta torre que se ve acá internamente, y la temperatura que se maneja aquí fácilmente supera los 800 grados. Entonces, esa temperatura alta a través de un fluido que por supuesto debe soportar esa temperatura, se utiliza para un calentamiento y una evaporación. Y esa evaporación, pues acoplado con una turbina, es la que nos sirve para producir energía eléctrica. Y lo que vemos aquí a la derecha son aplicaciones ya un poco desde el punto de vista de arquitectura solar, que básicamente es otro estudio supremamente importante. Las arquitecturas solares básicamente lo que buscan es hacer las estructuras lo más eficientes para aprovechar todo eso, tema ambiental, el tema de temperatura, mantenerlas. Se estudia mucho en zonas donde hay estaciones para mantener, obviamente, la temperatura un poco más controlada en las diferentes estaciones,
pero también hay aplicaciones aquí perfectamente que se aprovechan muy bien y en cualquier parte del mundo. Entonces, estos son estudios supremamente interesantes que no podemos dejarlos de lado. Y ahora sí voy a empezar entonces a hablarles un poquito de las topologías de los sistemas solares, pero fotovoltaicos. Dentro de los sistemas solares fotovoltaicos, digamos, las tres topologías más importantes que encontramos son los sistemas aislados de red, que son sistemas especialmente diseñados para zonas no interconectadas, zonas donde no hay energía eléctrica. Están los segundos, que son los sistemas conectados a la red, sistemas grid-tied, que son sistemas ideales para generar ahorro. Estos son sistemas que están diseñados para funcionar en redes eléctricas que sean estables, donde haya mucha estabilidad en la red eléctrica y yo simplemente quiero disminuir mis consumos, generar un ahorro en mi facturación, pues esos son los sistemas ideales. Y los terceros que encontramos son los híbridos. Los híbridos básicamente, como su nombre lo dice, híbrido, básicamente estamos mezclando diferentes tipos de fuentes. Ahorita vamos a hablarles un poco y como les comenté, pues dirigido a los proyectos que tenemos en la universidad para que los conozcan y pues el que quiera conocerlos, pues bienvenido. En los sistemas híbridos básicamente se integran diferentes fuentes, entonces se puede integrar, por ejemplo, eólica, solar, si se tiene una planta diésel, que ya no entraría en todas las renovables, pero bueno, de pronto hay una planta que ya esté y la quieren optimizar un poco con recursos procedentes de energías renovables, pues muy bien, para disminuir sus consumos de diésel. Son aplicaciones que se pueden hacer. eh, y básicamente eso es lo que compone un sistema híbrido. Y hay otras aplicaciones pues mucho más puntuales. Hay también vehículos que se mueven con temas solares. Hay aplicaciones de iluminaciones de alumbrado público que son aplicaciones ya muy específicas que detrás pueden tener alguna de estas tres topologías que les mencioné, dependiendo de la aplicación. Y para entrar un poquito más en detalle, en la primera vamos a hablar un poco de las tres. Este es el sistema que tenemos en la universidad. Es un sistema para zonas no interconectadas, es decir, donde no hay electricidad. Estos son sistemas que generan electricidad, generan la onda de tensión, ¿sí? El respaldo que ellas tienen son unas baterías. Necesitan funcionar con un respaldo, es necesario, no tienen más a dónde acudir en caso de que ya no haya radiación. Entonces, pues el respaldo lo provee ese sistema de almacenamiento que son las baterías. Estos sistemas pueden alimentar cargas de corriente directa y cargas de corriente alterna. Normalmente en las redes eléctricas tenemos dos tipos de señales, las señales de corriente continua, que son señales que son constantes en el tiempo, y las señales de corriente alterna, que son señales senoidales típicamente, que son las que encontramos en todas las tomas convencionales normales que utilizamos a diario. El tema DC, ¿por qué cobra aquí importancia? Porque la producción de energía de los sistemas solares fotovoltaicos es una producción en DC. Entonces, pues cada vez se integran más. Hoy en día ya se empiezan a hablar de electrodomésticos que funcionan en DC. Por supuesto, los costos todavía no son los ideales y no podrían competir con el costo de algunos de los otros que se venden de manera masiva por los temas de mercado, pero ya empiezan a ver este tipo de soluciones que son bastante interesantes. Entonces, un sistema DC que puede alimentar cargas DC perfectamente, o este es un sistema que también a través de estos equipos que encuentran aquí abajo, que son los inversores, que son los encargados de convertir esa señal DC en una señal de corriente alterna, y hay de diferentes tipos, hay de onda modificada, de onda pura, obviamente para hacer los diferentes análisis y mirar cómo es el comportamiento, saber qué tipo de cargas se pueden conectar, qué tipo de cargas debo evitar. Por ejemplo, hay sistemas de bombeo muy utilizados con sistemas aislados de este tipo. Entonces los inversores, porque las bombas normalmente son de corriente alterna, deben soportar picos y hay una cantidad de características que es muy interesante conocerlas en los sistemas aislados. Por eso tenemos, digamos, nuestro sistema en la universidad. Aparte de eso, tenemos un sistema conectado a la red de manipulación. Esto que ven ustedes acá son paneles que constantemente los estamos moviendo, les estamos cambiando las inclinaciones, les estamos colocando algunas suciedades para simular y ver cómo es el comportamiento de los diferentes paneles. Acá ustedes ven tres tecnologías de paneles diferentes. Ven los paneles de la izquierda, que son los paneles policristalinos.
Los que están en el medio son los paneles amorfos y los que ven a la derecha son los paneles monocristalinos, que comercialmente son los tres más utilizados. Hoy en día lo que maneja el mercado son los paneles monocristalinos. Al comienzo eran los paneles policristalinos, pero ya los costos y el mercado, como ustedes conocen, mueve mucho más volúmenes y pues ya estos precios son mucho más competitivos. Los amorfos no los podemos dejar de lado, especialmente en zonas como Bogotá, que ustedes conocen los cielos tan nublados que tenemos casi prácticamente todo el tiempo. Estos son paneles que tienen eficiencias menores, sus capacidades son menores, pero son sensibles a radiación difusa. Entonces, básicamente, nuestro cielo normal de Bogotá de varios días, pues con esa radiación, cuando pasa la radiación a través de las nubes, se distorsiona y esa distorsión es lo que genera la radiación difusa. Estos paneles son mucho más sensibles. Hay estudios que hemos hecho de comparación de las diferentes tecnologías, comportamientos. Si alguien está interesado, pues también les podemos dar información o pueden ahorita ver qué otras alternativas tienen para profundizar un poco más en todos estos temas que les vamos a hablar. El tercer sistema o la tercera topología son los sistemas híbridos. Como les mencioné, básicamente podemos integrar diferentes fuentes. Aquí nuestro sistema que tenemos en la universidad nos integra un sistema fotovoltaico, un sistema eólico, tiene por supuesto almacenamiento, está la red eléctrica, es decir que tenemos 4 fuentes las cuales yo tengo que administrar, tengo que optimizar. Y entonces cuando uno empieza a hablar de un sistema híbrido, y lo empieza a crecer, pues puede llegar a convertirlo en una microred inclusive. Y ahí en estos sistemas híbridos cobra muchísima importancia el tema de optimización de los recursos, ¿sí? Entonces hay herramientas de cómputo que nos ayudan para hacer todo ese tipo de optimizaciones, ver qué recurso es el mejor desde el punto de vista financiero con los parámetros que ustedes estén programando y las prioridades que tengan según toda la reglamentación, las instalaciones, la carga, lo que estén alimentando sus necesidades. ¿Listo? En estos sistemas híbridos es muy importante resaltar el tema de comunicaciones. Todos los equipos, básicamente aquí encuentran una cantidad de equipos que pues no es la idea detallar cada uno de ellos, pero sí resaltar el tema de comunicaciones entre ellos. Esto es un sistema que requiere un control adicional y mucho más robusto que los sistemas que les mencioné anteriormente. Esto necesita integrar varios equipos, necesita comunicarse. Y desde el punto de vista de la optimización que les estaba mencionando, pues yo necesito saber cuándo darle prioridad a qué recurso, en qué momento, en qué instante, de pronto primero al uno, después al otro, dependiendo de cómo sea mi necesidad y todos los recursos disponibles que tengamos. Entonces, pues son los sistemas más complejos, básicamente tienen el tema de comunicaciones adicional y un tema de parametrización de todos estos comportamientos y, como les decía, la priorización de los sistemas. Lo que ven aquí en la mitad, eso que les acabo de hablar, es el sistema híbrido como tal, pero a este sistema híbrido pues está conectado a la red o a ese barraje o a ese bus de corriente alterna. Y ahí también podrían integrarse otros sistemas fotovoltaicos, por ejemplo, el que les estaba hablando ahorita también lo tenemos ahí integrado. Y en dado caso, lo que les mencioné en mecánica, que estudia mucho el tema de los plantas y motores de combustión, pues uno de pronto también podría integrar. No lo tenemos integrado, simplemente está aquí gráficamente porque se podría integrar en determinado momento si se requiere para algún estudio. Eh, Como por supuesto, pues lo que buscamos en el laboratorio de energía es el tema de energías renovables y pues por eso no está directamente conectado allá. Aquí lo que vemos son los 3 sistemas. Aquí estamos haciendo unas pruebas, ven los equipos. Aquí viene el de zonas no interconectadas con un almacenamiento ya un poco diferente al que teníamos inicialmente. Están los sistemas conectados a la red, que aquí está, digamos, su inversor, que es el que se encarga de inyectar esta energía proveniente de los paneles a la red eléctrica. Constantemente está entregando la energía que producen los paneles a la red eléctrica para que se utilice, obviamente, acá dentro de la universidad. Y ahorita les muestro otros proyectos mucho más interesantes desde el punto de vista industrial.
Esto que tenemos acá es la parte del laboratorio como tal, son, como vieron, son estructuras móviles que normalmente están hechas para las prácticas, para los estudios, las investigaciones, que se puedan manipular de manera fácil. Esto es un tema de microinversores, que básicamente es el equipo que recibe las señales provenientes de los microinversores. Es otro sistema que hay, que básicamente cada panel solar tiene un dispositivo asociado. El microinversor convierte esa señal de corriente alterna a de corriente directa a corriente alterna para inyectarlo a la red. Y aquí se concentra, digamos, toda la información de generación, de cuánta energía se inyecta a la red, en fin, cuántos inversores. La ventaja que tienen es que, como está asociado a cada panel, pues yo puedo en determinado momento de alguna falla de alguno de los paneles, pues yo sé exactamente cuál fue el panel que falló. En estos sistemas básicamente son strings, son cadenas de paneles. Entonces perfectamente yo puedo tener un string de 8 paneles y si falla uno de ellos, pues sé que falló porque se me baja la producción, pero no sé exactamente cuál es. Me toca hacer un chequeo un poco diferente a lo que tengo que hacer acá. Y el que vemos a la derecha es el sistema híbrido. Básicamente ahí está el tema del control, están los dispositivos que les mencioné del sistema híbrido. No son las únicas apuestas que tiene la universidad, esos son los temas de manipulación y ya a nivel industrial la universidad tiene 2 sistemas solares fotovoltaicos de gran tamaño. El que vemos al fondo es el bloque H, es un edificio de estructuras, es un laboratorio de estructuras. Ahí en el techo hay 318 paneles que básicamente tienen una capacidad de aproximadamente 102 kilovatios pico. Y los que vemos aquí, toda esta zona que se ve como un tapete, también son paneles, estas 3 zonas de acá con estas, que es un sistema nuevo. Aquí hay 2 modelos de negocio. Este es un modelo EPCista, básicamente se hizo una inversión por parte de la universidad. Y este es un modelo económico un poco diferente de un PPA, que es un Power Purchase Agreement, que básicamente es un contrato a largo plazo donde hay unos beneficios para las partes involucradas. Para la universidad el costo del kilovatio disminuye, se presta el área para que la empresa instale los paneles, en este caso nuestro distribuidor que es Celsia, y básicamente pues ellos se benefician porque la energía que se produce acá la universidad se las compra. Y pues hay beneficios mutuos, son contratos que normalmente están entre los 12 y 15 años. Es un modelo económico bastante interesante y pues ahí tenemos los 2 sistemas en la universidad que básicamente nos dan poco más de los 270 kilovatios pico, que es la instalación fotovoltaica más grande a nivel educativo en Bogotá. Esta es la planta, una de las visitas. Como vieron, en esta zona prácticamente no hay espacios de circulación. Aquí en la inicial sí hay espacios de circulación, de inspección. Aquí estamos haciendo una inspección con Javier. Y pues ahí se ven específicamente las zonas de tránsito que dependiendo del diseño, dependiendo de las necesidades, pues esas áreas pues pueden cambiar, se pueden reducir, se pueden aumentar. Algo bastante interesante de nuestros sistemas en la universidad es que tenemos una estación meteorológica también, justamente para hacer todos los chequeos y monitoreos medioambientales, radiaciones, velocidad del viento, dirección del viento, en fin, temperatura ambiente de las celdas, que es muy importante para todos los estudios y esto se monitorea a través de una plataforma que es bastante interesante y nos muestra la información en tiempo real, que es muy importante para todos los estudios. También uno puede hacer análisis de cómo fue la producción que yo hice en mi diseño preliminar, que fue lo estimado que yo tenía, versus la producción real. Entonces, pues son estudios supremamente interesantes que uno puede hacer. Cuando uno está haciendo los proyectos o está iniciando esos estudios, hay plataformas donde puede uno, digamos, determinar o buscar cuál es el recurso, ese potencial que hay en el sitio donde van a hacer el proyecto. Entonces hay atlas como el de radiación solar, el atlas del viento, del IDEAM con el apoyo de la UME, que son, digamos, los nacionales, y hay otros que también se pueden utilizar. Uno hace comparaciones con las diferentes plataformas
Y eso es lo que utiliza en caso de que no tenga una estación meteorológica. Nosotros ahí la tenemos en la universidad, por supuesto, después del proyecto. Para hacer el diseño, pues se basó obviamente en alguna de las plataformas que están aquí del IDAM y las otras que si alguien quiere conocerlas, con mucho gusto después les menciono algunas. ¿Cuál es la topología ideal para los sistemas fotovoltaicos? Pues hay diferentes, les mencioné las tres principales que hay. Les decía que los grid tie están diseñados para ahorrar. Los off-grid básicamente están diseñados para suministrar energía y los híbridos es donde los temas de redes no sean estables. Cuando una red eléctrica no es estable, pues entra un sistema híbrido, sería el ideal. Básicamente tiene diferentes recursos para poder dar esa estabilidad que requiere el sistema. ¿Listo? Entonces es de manera muy general, hay mucha información ahí más, pero pues por el tiempo no nos vamos a alargar acá tanto. Este es uno de los software que se utiliza para hacer el análisis energético de las soluciones solares fotovoltaicas. Con este software básicamente se puede hacer modelamientos en 3D. ¿Sí? Aquí se puede hacer estudios de sombras, ver cómo es el comportamiento en los diferentes semestres, se pueden hacer los modelos completamente a la medida con todas las especificaciones y son herramientas que nosotros manejamos tanto en el laboratorio como en algunos de los cursos que damos, que ahorita les mencionaremos algunos de ellos. Entonces, pues ahora volvemos con Javier para que les hable de energía eólica y finalizamos conmigo con eficiencia energética. Perfecto, gracias Daniel. Entonces, Listo. para hablar de energía eólica, entonces, a ver, déjenme por acá rápidamente, nuevamente. Les decía que la tercera revolución industrial, pues digamos que es un proceso que involucra esta definición, pues digamos es del libro que justamente lleva como nombre la tercera revolución industrial de Jeremy Rifkin. Y fíjense las características, el cambio a energía renovable, conversión de edificios en plantas de energía, todo el tema de los vectores energéticos, es decir, baterías recargables, el hidrógeno, particularmente el hidrógeno proveniente de fuentes de energía renovable, es decir, el hidrógeno verde, y todas las otras tecnologías de almacenamiento tienden a electrificarse. Todos los temas de redes inteligentes desde el punto de vista de las distribuidoras de energía, esos procesos de medida inteligente que se están llevando a cabo y la movilidad eléctrica. Entonces, fíjense que esa tercera revolución industrial lleva consigo todos estos procesos que de forma, eh, pues digamos, evidente, nos damos cuenta que no en todos nuestros países em, se está llevando con la misma celeridad y hemos pasado de alguna manera esas etapas. En Colombia sigue siendo realmente un tema incipiente, pero por supuesto ya tiene un camino y se ve, se vislumbra pues un panorama que abarca estas 5 etapas de una forma muy adecuada. Hoy en día, digamos, no es que sea la continuación, pero pues los que les interese les recomiendo el libro, ya no la tercera revolución industrial, sino la cuarta revolución industrial, que ese sí es del fundador del foro de Davos, de Klaus Schwab. Bueno, entonces para hablar de energía eólica, entonces como les comento, como les comentaba, me gustan mucho estas imágenes porque la parte fundamental desde la parte científica, física, el comportamiento de la naturaleza que se está usando para la generación de energía eléctrica a partir de placas metálicas y de semiconductores, pues es el efecto fotoeléctrico. Ese efecto fotoeléctrico fue descrito comienzos del siglo XX por Albert Einstein. Justamente por eso le dieron el Nobel a Einstein, por la heurística de la generación y transformación de la luz, entre otros efectos de la mecánica cuántica, como el efecto Compton. Bueno, está el efecto fotoeléctrico. Otro científico alemán también, también de nombre Albert, establece posteriormente una forma, digamos, un límite tajante en la manera en que una máquina
puede ser capaz de aprovechar la energía de movimiento, es decir, la energía cinética de un fluido, que en este caso pues es el viento. Entonces, eso es lo que hoy en día denominamos nosotros la ley de Betz. La ley de Betz, pues digamos, utiliza realmente una física clásica, un comportamiento de conservación de la materia y la energía, para establecer por qué la potencia proveniente del viento, al ser transformada por un generador, un alternador eléctrico, va a depender de la densidad del fluido, de la superficie, que si es una turbina de 3 palas de eje horizontal, va a ser el pi por r cuadrado, que el r sería prácticamente la longitud de una de las palas. Pero también depende del cubo de la velocidad. Y lo interesante es que también aparece una limitante que máximo podría aprovechar el 16/27, es decir, el 59% de toda esa potencia incidente que podría llevar el viento. Si depende de, bueno, un límite, un valor establecido de un medio de la superficie de la densidad y del cubo de la velocidad, fíjense que de estas variables, lo único sobre lo cual yo podría llegar a tener un control es sobre la superficie, porque pues yo no puedo controlar la densidad del aire en una locación, tampoco la velocidad del aire, del viento, de la ráfaga de viento, pero sí puedo maximizar o tratar de hacer cada vez más grande el área, de tal manera que hoy en día para turbinas particularmente offshore, costa afuera, no estamos en los 20 megavatios, pero ya casi. Una sola turbina ya está del orden de 16 megavatios, creo que es la más grande actualmente, eh, para proyectos offshore. Para proyectos onshore, o sea, costa adentro, o sea, en tierra, tierra firme, estamos del orden de por acá, unos 5 megavatios, 4 megavatios, aunque todavía se tienen máquinas de 2 y de menos de 2 megavatios que están en funcionamiento. Hay clasificaciones de esas máquinas, no solamente desde el punto de vista mecánico, como lo están viendo acá, que básicamente hace uso del eje de giro. Entonces yo puedo tener Vertical Axis Wind Turbine, que son las VAUT, o Horizontal Axis Wind Turbine. Inclusive puedo tener Magnetic Levitation Vertical Axis Wind Turbine, o sea, turbinas de levitación magnética de eje vertical. Funcionan con sustentación, funcionan predominantemente con arrastre, entonces aparecerá la clasificación entre Savonius y Darius, pero también dentro de las de eje horizontal uno puede estudiar qué pasa si tengo una turbina de una sola pala o de 2 palas o de 3 palas o multipala. Siempre pensando, digamos, acá más en la generación de energía eléctrica. Entonces, digamos, hay toda una teoría que no, pues, no es el momento de mencionarla. Si pueden, si quieren, lo pueden preguntar y ahorita que atendamos preguntas, las abordamos. Pero, digamos, lo que sí me gustaría mostrarles es cómo con la velocidad específica en la punta de pala de las turbinas se pueden caracterizar de acuerdo a un coeficiente de potencia ideal y pues de ahí hacia abajo. Entonces nos podemos dar cuenta que la velocidad en punta de pala, por ejemplo, para una tripala es menor y para, digamos, para llegar al máximo coeficiente de potencia, comparado con una bipala o con una monopala, si hablamos de la de eje horizontal. Inclusive para una Savonius o una Darius, que son de eje vertical, esa velocidad específica de punto de pala se minimiza. Y entonces uno puede sacar unas curvas de torque del momento de torsión con respecto a velocidad de punta de pala y establecer análisis mucho más profundos y establecer conveniencias del uso de estos tipos de turbinas. Así como ahorita Daniel les mencionaba, que existen paneles monocristalinos, policristalinos, amorfos, de perovskita, de, bueno, double layer, o sea, los que funcionan por radiación incidente en doble cara, los bifaciales, los de media celda, todo ese tipo de tecnologías en solar que uno también debe escoger para que se optimice la instalación desde el punto de vista técnico, pero también financiero. De la misma manera, uno tiene que establecer óptimos en este tipo de tecnología. Y justamente si uno quiere establecer óptimos en recurso, entonces ya viene algo interesante que es la forma de combinar recursos. Yo ahorita les hablaba de comunidades energéticas que particularmente pueden hacer uso de diferentes fuentes de energía renovable, o una combinación entre ellas, para generar sistemas híbridos y microredes eléctricas. Eh, Estos software son con algunos de los software que contamos en la universidad,
desde la maestría y el programa de ingeniería eléctrica. Homer Energy es justamente un software que se encarga de hacer optimización de recurso, software del tipo ETAP o DeepSilent o Neplan, los tres, digamos, que tenemos la licencia. Son ya más de estudios eléctricos de calidad de energía, análisis de estabilidad, análisis de cortocircuito, flujos de carga, digamos, en estado estacionario, pero también pues analizando. Incluso se puede hacer análisis hoy en día para estos flujos con corrientes continuas, que son las provenientes de, por ejemplo, la generación fotovoltaica. Antes de pasar por el inversor, pues se puede establecer flujos de carga combinados y analizar los comportamientos antes y después de los inversores. Eso es bastante útil. También importante hacer el análisis energético de la energía eólica. Entonces hay software como el tipo Meteodin o el tipo WindPro que me permiten establecer ya, digamos, desde un punto de vista de análisis de de fluidos computacionales, pero también estableciendo emplazamientos óptimos para maximizar la energía y establecer la energía que se generaría por una instalación eólica, por ejemplo. Y desde el punto de vista financiero, por supuesto, que cierren los proyectos. Y para que cierren los proyectos, pues uno necesita no solamente conocer los índices financieros de un proyecto, como puede ser el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación costo-beneficio, pero también, por ejemplo, aparecen conceptos como el costo nivelado de energía de los proyectos que me permiten establecer una ver con criterio financiero si el proyecto es viable o no. ¿Sí? Con las diferentes características que yo le planteé al modelo. Eso se puede hacer, digamos, tradicionalmente, lo hace, digamos, uno en cualquier empresa. Bueno, de pronto el costo nivelado de energía no, pero pues mucho mejor si hay una herramienta específica. Por supuesto, hay que aprenderla a utilizar y conocer todo el marco teórico que se requiere para encarar los análisis con la herramienta, pero la tenemos a disposición. Y entonces justamente aquí les muestro un ejemplo de una de las turbinas eólicas de eje vertical, tanto Darius como Sabonis, es decir, que aprovecha la velocidad de arrastre y de sustentación para ser integrada con un sistema híbrido, que puede ser inclusive con red eléctrica o sin red eléctrica, pero definitivamente acá pues es básicamente un fuel saver, ¿no? Un ahorrador de combustible diésel, que involucra eólica, solar, almacenamiento en baterías, alimentación de carga y grupo electrógeno, posteriormente pues alimentado también con la red eléctrica, entonces se vuelve un sistema muy, muy interesante. Bueno, eso es algo de lo que tenemos en el laboratorio y entonces ya para finalizar le voy a dar la palabra a Daniel para que nos hable un poquito de eficiencia energética y nos dé una información importante. Gracias, Javier. Sí, entonces continuando con lo que venimos hablando, ahora vamos a hablar un poquito de eficiencia energética. Siempre que empiezo a hablarles de eficiencia energética, me gusta traer esto a colación porque son algunos de los retos a los que nos enfrentamos en la red eléctrica. Cuando nosotros hablamos de generación distribuida, especialmente cuando se empiezan a integrar soluciones típicamente fotovoltaicas, que son las que con más facilidad se integran, hoy en día las eólicas también se van a empezar a integrar en las redes eléctricas, pero especialmente las fotovoltaicas tienen algo muy particular, y es que su producción básicamente pues es en las horas donde hay radiación solar, ¿cierto? Entonces, hacia el mediodía y bueno, en la ventana solar y la ventana de producción, pues lo que hacen es que en estas curvas, que básicamente son las curvas de carga diaria, aquí lo que vemos es la potencia en las diferentes horas del día. Básicamente el consumo o el pico fuerte es en la noche, hacia entre las 6 y 9 de la noche, básicamente. Y entonces cuando se integran soluciones fotovoltaicas, pues estas curvas se distorsionan un poco porque básicamente esta energía que se ve aquí azul, pues es la que producen los sistemas solares fotovoltaicos. Entonces, uno de los retos que siempre tienen los sistemas eléctricos es que pues necesitan una capacidad instalada, necesitan cómo suplir la energía para estos picos. Entonces son plantas que perfectamente se prenden 2 o 3 horas al día y pues esto es un reto muy importante para la infraestructura eléctrica. Entonces, cuando se integran sistemas fotovoltaicos, pues fíjense que esto baja aún más y esto es un comportamiento que es muy interesante analizar. Luego viene la generación distribuida, el almacenamiento distribuido, perdón. Y entonces básicamente lo que se busca es aplanar esa curva. Si nosotros tenemos almacenamiento, pues perfectamente podemos aprovechar
inclusive excedentes de energías renovables, cuando se integren aún más, puede que tengamos excedentes y por eso es que entra el tema de almacenamiento, le abre ventanas, por ejemplo, a soluciones como el hidrógeno, que hoy en día se habla del hidrógeno verde, que proviene de las energías renovables. Básicamente con esos excedentes, pues se puede almacenar energía que perfectamente puede cubrir estas regiones que les mencionaba que son de unas pocas horas en el día y requieren una capacidad instalada importante. También los sistemas BESS de almacenamiento, Battery Energy Storage Systems, que básicamente son sistemas de almacenamiento de gran magnitud, básicamente son containers que fácilmente tienen más de un megavatio hora de energía o de capacidades de potencias por encima de los megas. Entonces son datos supremamente importantes y soluciones que podrían, digamos, ayudar a aplanar esta curva y bajar esos picos. Luego viene la respuesta a la demanda, ya me devuelvo a la eficiencia energética. La respuesta a la demanda son esas iniciativas que hay para disminuir los consumos, pero pues todos sabemos que las costumbres y las necesidades son muy puntuales y especialmente cuando uno llega de noche a ver el noticiero, prende las luces, está oscuro, en fin, pues son necesidades que hay que suplirlas y por eso se generan estos picos. Entonces prenden todo el televisor, en fin, una cantidad de elementos que generan estos picos, pero hay iniciativas que han hecho que se reduzcan los consumos, básicamente con iniciativas como apague el computador cuando se vaya y ese tipo de cosas. Son soluciones que las han implementado en la industria y en algunas empresas y ha sido bastante funcional. Y para finalizar, el tema de eficiencia energética, que siempre debe ir ligado a la inclusión de las energías renovables. Nosotros siempre lo hablamos atado, porque es que básicamente el ejemplo típico es el ejemplo de iluminación, ¿sí? Básicamente, si yo tengo bombillos, ya no existen las rosetas que uno tenía, esos incandescentes ya están prohibidas, ya ni se consiguen. Pero digamos que todavía hay luces halógenas de bateaje importante. Entonces, pues ese tipo de lámparas se puede reemplazar por lámparas de LED, ¿sí? Que básicamente consumen mucha menos energía. Cuando se habla de eficiencia energética, no es reducir el consumo, como uno inicialmente pensaría en esta curva, uy, no, pues bajemos el consumo. No, básicamente es consumirlo, pero de manera más eficiente, ¿sí? Manteniendo la misma calidad. Por eso el ejemplo de iluminación es supremamente claro, ¿sí? Cuando uno cambia la iluminación por lámparas LED, uno inclusive a veces puede lograr mejorar los lúmenes que está teniendo en alguna de las zonas y básicamente consume una pequeña porción de la potencia que estaba consumiendo con las otras iluminaciones. Y entonces eso es lo que busca la eficiencia energética, básicamente reducir ese consumo de energía. Y nosotros en la universidad tenemos varios convenios, uno de ellos es con SGS, que básicamente les permite haciendo o participando, digamos, en el diplomado que tenemos de energías renovables, que ya ahorita les hablo un poquito de él. En el tercer módulo está el tema de eficiencia energética y ahí tienen la oportunidad de participar. Obviamente, si logran sobrepasar los retos, un examen básicamente que tenemos o que se tiene aquí con SGS, porque básicamente al participar en el diplomado, ustedes obtienen el diploma de energías renovables con la universidad y a través de este convenio de eficiencia energética se pueden capacitar y les van a dar, si aprueban el examen, la certificación como auditores internos, tal cual como ustedes lo ven acá, auditor interno en ISO 50001, Sistema de Gestión Energética y Auditorías Energéticas. Y esta es una certificación supremamente importante porque es una certificación internacional. Entonces, por eso en este módulo tercero, pues hay un examen porque es una certificación internacional. No es nada del otro mundo, es algo que normalmente lo que hacen en el tercer módulo es prepararlos para el examen. Entonces, no es algo para asustarse ni mucho menos, sino es para entender cómo es la metodología y básicamente, pues ellos los preparan. Básicamente esas horas del tercer módulo es para prepararlos para el examen y ya, básicamente
casi todos salen aprobados en lo que llevamos del diplomado. Básicamente nuestro diplomado de energías renovables, que es el complemento ya para todos estos temas, estamos próximos a abrir la siguiente versión, que viene siendo la versión número 11 del diplomado. Empieza el 1 de septiembre para los que quieran profundizar en estos temas de energías renovables. Son 3 módulos. El primer módulo es el módulo de sistemas solares fotovoltaicos, porque como ustedes saben, son los de mayor crecimiento a nivel mundial. Y aquí pues ya se están integrando todo este tipo de proyectos. En el segundo módulo hablamos del tema eólico y las otras fuentes. El tema eólico tiene prioridad porque pues también es el segundo recurso de las energías renovables de gran crecimiento, entonces por eso le damos prioridad a esos dos, pero no dejamos de lado el resto, hablamos de todas las fuentes no convencionales de energías renovables. Y muy importante, todos los análisis y diseños que ustedes pueden llegar a realizar si toman este diplomado. Pueden aprender a manejar, por ejemplo, software como Pivisol, donde se hace el análisis energético para poder saber cuánta energía va a producir su solución fotovoltaica. La van a diseñar dependiendo de las necesidades. Ya vieron que hay diferentes topologías. Aquí se puede diseñar e inclusive hacer modelamiento en 3D. También conocemos un software como SMA, que es de el Sony Design, que es de un fabricante para que vean las diferencias que hay entre los software de fabricantes. Homer Energy, por supuesto, para la parte de los sistemas híbridos y su solución necesita hacer un, eh, un suministro donde hay zonas que tengan señales intermitentes no constantes, pues los sistemas híbridos ya saben que son los ideales. Y Homer nos ayuda para todo el tema de optimización, como les mencioné y les mencionó nuevamente Javier. También es muy importante cuando uno integra estas soluciones ver el impacto en las redes eléctricas y todos esos parámetros eléctricos. Entonces, para eso, aquí en el diplomado nosotros utilizamos ETAP. Estos software que ustedes ven acá son específicos del diplomado. En la universidad tiene más software, pero estos son los que nosotros utilizamos aquí en este diplomado. Y finalmente, pues después de ver todas las soluciones desde el punto de vista energético, ahí por supuesto se ve el potencial del recurso dependiendo de la zona donde estén ubicados, se ven las plataformas donde se sacan los recursos y después de haber hecho el análisis energético, el análisis de impacto eléctrico, pues no queda más que el análisis financiero y por eso utilizamos RedScreen. Entonces es un diplomado supremamente completo que la invitación es a que los que quieran participar y profundizar en estos temas, pues todavía están a tiempo. Las inscripciones van hasta el 28 de agosto y hay en la página hay una información bastante importante e interesante para el tema de descuentos, el tema de prontos pagos, en fin, una cantidad de información que es muy interesante que si están interesados en ver, con mucho gusto, pues se las hacemos llegar. Entonces, no sé si tengan ahora sí preguntas o si quiera complementar algo, Javier. Sí, Daniel, acá por acá hay Tenemos, preguntas. Ah, tenemos ok. un par de preguntas, sí. Sí, sí, Perfecto. entonces, Entonces, yo creo que las leo, ¿les parece? listo, sí. Igual ya por ahí las leí también, pero sí, dale, dale, Norma. Ok. En este momento les estoy dejando a nuestros participantes la información que tenemos en nuestro portal web acerca del diplomado. Les dejé en el chat la información. Y vamos entonces con las preguntas. Juan Camilo Hernández. Buenas noches. Una pregunta. ¿Es posible que en un hogar, mediante un sistema solar fotovoltaico, se pueda producir toda la energía que el hogar demanda y el excedente de energía se vaya al SIN? ¿Esta energía además se vende? ¿Colombia tiene regulado esto? ¿O en un hogar un sistema solar fotovoltaico solo ayudaría a ahorrar energía? Y él mismo dice, ¿cómo está Colombia en oportunidades de generación de energía geotérmica? Sí, gracias, Juan Camilo, ¿cierto? Entonces, a ver, si la pregunta es si es posible, sí. La respuesta corta sería sí es posible. Aunque después usted menciona que si en un hogar el sistema solar fotovoltaico solo ayudaría a ahorrar energía,
A ver, ahí es complicado porque efectivamente está reglamentado ya desde la CREC 030 del 2018, que fue derogada por la 174 del 2021. Se tienen las reglas claras desde el punto de vista de los usuarios, pero también desde los operadores de red para que previo la inscripción del proyecto, por supuesto, se tenga la garantía de la generación, lo que se llama la autogeneración de energía, y de hecho la reglamentación lo que busca es eso, autogeneración. Ya cuando uno piensa en vender excedentes, por supuesto que se puede vender los excedentes. El problema es que ya empieza el tema financiero a jugar ahí un rol importante. Por eso nosotros hemos mencionado el tema financiero para que cierre el proyecto. De pronto, para que yo tenga venta de excedentes, necesito una capacidad mucho más grande desde la instalación que no va a ser realmente recuperada en corto tiempo, esa inversión adicional. Entonces, pues no lo necesitaría. Eso es básicamente esa primera parte. No sé si Daniel quiere decir algo más o voy con la segunda también. Sí, no, pues yo creo que está bien, básicamente, pues tener las opciones que hay, y digamos, la reglamentación es clara, como le decía Javier. Usted puede vender excedentes. Hay que hacer estudios financieros y comparaciones. Nosotros tenemos unos documentos interesantes, unas publicaciones al respecto, donde hemos comparado, por ejemplo, para un hogar específicamente, qué harían en las tres situaciones y desde el punto de vista financiero, cuál es la mejor o no. Porque es que en el momento que yo simplemente esté buscando ahorro, pues la resolución como está actualmente, la 174, que es la actual, pues básicamente privilegia la autogeneración, es decir, el consumo propio, ¿sí? ¿Yo puedo vender excedentes? Claro que sí, pero entonces en el momento que yo voy a tener un excedente desde cualquier hora, en cualquier día específicamente, pues ya necesito un medidor bidireccional, lo cual le implica una inversión adicional y ahí es donde los temas financieros empiezan a desbalancearse un poquito, que es lo que les mencionaba Javier. Y ya si quiero inclusive que no tenga que pagar nada, pues quiere decir que necesito una instalación más grande y desde el punto de vista financiero, pues ahí ya esa contraprestación no es tan válida y digamos que no es lo que privilegia la resolución, porque entonces nos convertiríamos todos en generadores y no es lo que busca este tipo de soluciones. Sí, lo que pasa es que en Colombia, digamos que se adoptó algo así como un net billing. No es un net metering, sino un net billing. O sea, no se hace el cruce con un solo medidor, sino que, vamos a ver, sí se usa un medidor, pero no es solamente hacia un lado y descontando cuando se genera, sino que se hace un cruce de cuánto se generó, cuánto se consumió y la exportación, la tarifa de exportación es diferente a la tarifa del consumo. Entonces, eso fue como la estrategia que se hizo. Pero bueno, la siguiente pregunta que hacían era si Colombia tiene un potencial de generación geotérmica. Sí, de hecho, hace relativamente poco, hace como un par de años, se hizo una planta pequeña, de un orden de unos 100 kilovatios, con otras plantas adicionales que se establecieron. Eso fue en el Meta, que tenía, digamos, un potencial. El problema es que les va a dar un número así súper grueso, pero cuando uno habla de energía solar fotovoltaica, por poner un ejemplo, tampoco es tan diferente en eólica a gran escala, pero uno puede hablar de un CAPEX, o sea, una inversión inicial de ronda de $1 por vatio instalado. Eso depende de varios factores. eh, lo que equivale que, pues digamos, 100.000 vatios serían $100.000. Esos proyectos, creo que era un proyecto muy pequeño el que se instaló de geotérmica, superaban muchísimo más ese costo de capacidad instalada. Entonces, es una energía renovable. Existen unos lugares que se han encontrado con potencial, pero también, pues esto es en mi concepto, todavía le falta, digamos, una madurez tecnológica como para que además de que se tenga la completa certeza del funcionamiento adecuado, los costos, en últimas, pues es algo que domina el mercado, empiezan a disminuir en la medida que se empieza a masificar. Y eso uno lo ha visto fundamentalmente con solar y eólica, como el precio se ha venido disminuyendo en la medida que la tecnología se empieza a utilizar y a optimizar cada vez más. Entonces, sí, es el lado de la geotérmica. Y de una vez me voy a adelantar por aquí. Ahorita también le doy la palabra a Daniel, pero aquí hay una pregunta que dice, ¿es necesario ser profesional para hacer el diplomado? No, no es necesario. Nosotros hemos tenido
la fortuna, digo yo, porque a mí me gusta muchísimo, de tener incluso personas que, pues digamos, tienen apenas, o apenas no, son estudiantes, digamos, de diseño industrial o diseñadores, pero también poco se restringe a científicos, ingenieros electricistas o electrónicos. Hemos tenido ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, hemos tenido estudiantes de diferentes, de arquitectura, por ejemplo. Entonces nosotros tratamos, obviamente hay que tener unas bases, que pues es lo que justamente se busca con esas sesiones iniciales, en donde se brindan unas bases mínimas necesarias de, digamos, de electricidad y de física para poder abordar, cuando lleguemos a los software, abordar los diseños, que es lo que pues más se busca. Pero no se necesita, digamos, ser profesional en un área específica, ni hay un prerequisito dominar un tema, porque digamos que está completamente abierto a, no sé, a mí me gusta también mucho eso. Si estamos hablando de democratizar la energía, no podemos ser, enfocarla o coartarla solamente a un grupo específico que ya tenga un dominio elevado de estos contenidos. Entonces, sí, eso es la forma que quería responder esa pregunta. No sé si Daniel quiere agregar algo. Sí, gracias Javier. Sí, efectivamente, esto inclusive son comentarios de algunos de los participantes del diplomado que ratifican justamente lo que les estaba diciendo Javier, que no se requiere, independiente de la profesión que tengan, pues aquí básicamente nosotros les damos las bases para que entiendan todo ese marco teórico que se requiere para hacer el diseño. Y para complementar un poquito también la parte de geotérmica, es importante y una de las cosas que dificulta más el tema de la geotérmica son los estudios preliminares que hay que hacer. Esas perforaciones, porque básicamente hay que hacer unas perforaciones y al igual que las perforaciones que hacen del petróleo, seguramente de pronto hay o no hay, ¿sí? Lo mismo sucede acá, hay que hacer estudios de perforaciones y no son perforaciones fáciles de hacer porque es que los reservorios lo llaman, los sitios donde están el recurso, porque básicamente cómo funciona, se aprovecha el calor geotérmico interno de las diferentes capas y cuando llueve, básicamente el agua se filtra y llega a unos puntos tan calientes que básicamente evaporan el agua. Y entonces esos son vapores que están allá enterrados a alta presión y entonces en el momento que yo le haga una perforación, pues eso básicamente podría explotar fácilmente. Entonces, esos estudios de perforación son perforaciones que van entre los 1000 y los 3000 metros y además de que toca encontrar el recurso, hay que ver el potencial del recurso en términos de temperatura, porque si nosotros estamos pensando en ese recurso para producir energía eléctrica, tiene que tener el sitio fácilmente entre 100 y 150 grados centígrados de temperatura en el sitio donde se hizo la perforación. Y si no se encuentra la temperatura, pues no es viable para la producción energética. Pero digamos que las ventajas que tenemos nosotros somos un país privilegiado, tenemos muchos potenciales en todas las energías, o en la gran mayoría, y estamos en el cinturón de fuego. Si ustedes miran, hay un cinturón de fuego en todo el planeta, digamos, y justamente coge una de las regiones, especialmente nuestra región andina, donde están los nevados, Nevado Ruiz, y todo este tipo de nevados que hay, las zonas termales que ustedes conocen, pues son potenciales de geotérmica que se podrían explorar. Listo. Listo, Ah, Daniel ok. y Javier. Bueno, hay una pregunta. Esta pregunta la hace Andrea Lucía Llanos Guevara. ¿La universidad ofrece capacitación exclusiva para el uso de PV-Sol? Es decir, algo diferente al diplomado. Muy buena pregunta. Digamos que dentro, bueno, suena un poquito como evadiendo la pregunta, pero no. Antes, para contextualizar, digamos que el software se usa en materias de la maestría particularmente y en el diplomado, en el primer módulo. Ahí Daniel creo que está mostrando, no sé si alcanzamos a bajar ahí ya que Daniel tiene el control a mostrar los contenidos, la parte final del primer módulo, pues es justamente talleres en donde se hacen diseños específicamente de PVSol en 2D, en 3D, con conexión a red, eh, desconectado de la red. Entonces, eso digamos que se usa.
En este momento no hemos hecho, digamos, un curso específicamente para el uso de la herramienta. Lo incluimos dentro de nuestros cursos. Aquí, por ejemplo, está dentro de nuestro curso, porque digamos que si se deja únicamente para Pivisol, pues tendría que ser de pronto para alguien que ya domine de alguna manera todos los conceptos de energía solar fotovoltaica. Y nos hemos dado cuenta es que pues de todas maneras se necesita antes tener unos conceptos previos para que a la hora de que lleguemos a diseñar, entendamos realmente eh, cuál es el poder y el potencial de este tipo de herramientas. Eh, Eso es básicamente lo que podría decir en este momento referente a Pivisol. Sí, y para complementar un poquito, pues también uno cuando hace el análisis en Pivisual es el análisis energético bastante puntual, ¿no? Entonces nosotros acá lo integramos en todo el diplomado justamente para que no solo se quede en el aspecto energético, sino también en el aspecto eléctrico y el aspecto financiero. Entonces, para que puedan tener un global para poder realizar un proyecto, digamos, completo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Daniel y Javier. Al momento no Claro que tenemos sí. más preguntas. Aquí yo veo Entonces, una inquietud. aquí hay otra Consulta, es inquietud, decir, si por algún Carlos. motivo. Ajá. No sé, esas respuestas se las dejo a ustedes, lo de las Sí. grabaciones, pero yo le aclaro a Carlos que hay un requisito de la escuela para que puedan certificarse y es asistir al 90% de las sesiones. La asistencia implica que se conecten a las sesiones remotas sincrónicas, que es la modalidad en la que se dicta el diplomado. Tienes, Carlos, el 10% de posibilidades de no asistir, pero si te pasas de allí, pues no recibirías la certificación. Pero no sé, ver las grabaciones, si los profesores las graban, por supuesto, eso queda a tu consideración, pero debes tener en cuenta que no te sumaría en la asistencia. Entonces, Sí. pero graban, ¿cierto, Javier y Daniel? Digamos que siempre nosotros usamos la plataforma, bueno, esta plataforma Teams y digamos que tenemos un compilado, digamos, todas las presentaciones, todo el material queda para ustedes. Pero adicionalmente, justo como lo hizo Norma al comienzo de esta charla, si todos están de acuerdo, siempre han estado todos de acuerdo, el diplomado se graba. Todas las sesiones se graban, absolutamente todas. Sí. Y Listo. aquí también Entonces, es, que gracias, Ok, dice Carlos. bueno, Entonces, no hay más preguntas en nuestro público, entonces voy a proceder a detener la grabación.